Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente ese lugar, que el mero impacto creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el veloz golpe que iba a donde él. Vaya, eres un gran rival, pero lástima que tu final está cerca, diría Goku, el cual tomó distancia del guerrero mientras ponía una pequeña sonrisa al verlo. ¿Que ya vas a ponerte serio y vas a usar tu máximo poder, o qué?, diría Rabo serio mientras veía al guerrero. No habrá necesidad de tal cosa, solo con una fase será suficiente, diría Goku mientras empezó a gritar, donde su cabello empezó a cambiar de color a verde, sus ojos al igual, y un fuerte viento fue expulsado al estar en su máximo poder de la fase del tiempo. Vaya, ¿crees que con ese mediocre poder puedes vencerme?, diría Rabo con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Él tenía una gran confianza en su poder, ya que había derrotando a una Eternal fácilmente, pero usando lo que le dijeron mientras posiblemente no. Maldición, Korra, aléjense lo más que pueden este lugar, posiblemente no sobreviva la batalla, no la tendrás tan fácil, ya que active por 3 segundos el poder del mundo transparente y vi el ki interior más a detalle, y el poder de este guerrero es brutal, no sé si me llevará hasta usar el máximo poder mío, por eso tomen distancia si no quieren salir lastimadas, diría Goku mentalmente. Bien Goku, pero ni se te ocurra morir para nada, ya que vencerlo no traerá de vuelta a Afrodita, diría Korra. No lo pienso hacer, pero si es necesario tal vez lo piense, pero mientras no, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, diría Korra, la cual tomó distancia con los demás guerreros. ¿Qué pasa? No me digas que te preocupas por guerreros insignificantes como ellos, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Esos guerreros insignificantes, como los llaman, tienen mayor historia que un dios de la calamidad, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Impresionante, su velocidad me supera por mucho, pero esto solo es el inicio de algo divertido, diría Rabo en sus pensamientos mientras también se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte explosión por la brutalidad de sus golpes. Goku salió ganando en el choque de puños, y a una gran velocidad le dejó ir una fuerte patada al guerrero. Rabo no fue capaz de esquivarla, que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo mientras se volvía a poner de pie y liberando el 20% de su poder para no contenerse en la batalla. Goku, cuando iba a una gran velocidad, la fuerte onda de ki lo mandó cientos de metros mientras se ponía de pie a una gran velocidad, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad, y en ese segundo aprovechó y le dejó ir una fuerte patada al guerrero. Rabo la esquivó fácilmente mientras tomó de la pierna al guerrero y lo estrelló consecutivamente en el suelo varias ocasiones. Goku sintió como algunas vértebras fueron quebradas por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras a una gran velocidad se ponía de pie evitando el fuerte golpe que se dirige a donde él a gran velocidad. ¿Qué está pasando? No me digas que estoy siendo demasiado rápido en cada movimiento, que no tienes tiempo de reaccionar y esquivar los golpes, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras toma distancia del guerrero. Imposible, ¿cómo es tan rápido? Se supone que el ojo del tiempo podría verlo, pero no estoy siendo capaz de nada, diría Goku. Él se ponía de pie viendo seriamente al guerrero. Vamos, no me dejes con las ganas de una buena batalla, diría Rabo, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un veloz golpe que había destruido la dimensión por la brutalidad del golpe. Imposible, no seré capaz de esquivarlo, actúa ojo del tiempo de Ken, pero cuando quiso hacer la activación de la habilidad, fue demasiado tarde, recibiendo el fuerte golpe de lleno en todo el estómago, que sintió como algunos órganos fueron desintegrados, huesos también sufrieron el mismo destino mientras salió disparado miles de metros hasta impactar brutalmente unos escombros que creó una inmensa explosión que destruyó aún más ese lugar mientras cae de rodillas escupiendo sangre por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras se intentó poner de pie, pero se le fue difícil, pero lo consiguió mientras veía al guerrero. Creo que no me di la fuerza que use en el golpe, espero estés listo para la siguiente ronda de golpes, diría Rabo, el cual ya se había desplazado a una gran velocidad con otro veloz golpe. Cambio Lian, diría Goku moviéndose de lugar a tiempo antes de ser impactado por el fuerte golpe, y en ese mismo momento se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe. Muy lento, ojo castigador, cae de rodillas ante tu rey, diría Rabo cuando su ojo brilló intensamente. Maldición, un ojo emperador divino, diría Goku, el cual cayó de rodillas sin poder hacer mucho mientras intenta destruir el poder del ojo, pero le estaba costando. ¿Qué pasó? ¿No decías que el ojo del tiempo era superior a cualquier poder de otro ojo? Y vete, estás a mis pies así de fácil, diría Rabo con una pequeña sonrisa cuando le dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad.
Maldición, ¿qué me pasa? Estoy siendo humillado así de fácil. ¿Qué es lo que le pasa a mi poder del infinito? Siendo estancado cada base de las piedras, los pilares han dejado de brillar, pero no entiendo lo que pasa, se diría Goku en sus pensamientos, mientras destruyó el poder del ojo, pero le tomó su tiempo. Vaya, parece que estás listo para el siguiente round, diría Rabo, el cual se movía a una gran velocidad a donde el guerrero. Soy un rey, recuerda eso, el poder supremo recorre por mis venas, el poder de 6 piedras supremas está en mi poder, debo poner a prueba eso, diría Goku, el cual se calmó en su totalidad, dejando que el poder de las gemas fluya con tranquilidad, y no estar funcionando mal como lo estaba haciendo el Saiyajin. Rabo lanzó el Veloz golpe capaz de pulverizar multiversos en su totalidad. Goku sintió todo esquivando el fuerte golpe con mucha dificultad, y dejando ir un fuerte golpe capaz de lo mismo que el golpe de Rabo. Rabo no fue capaz de esquivarlo, que le dio de llenos saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a gran velocidad, esquivando el siguiente golpe mientras ponía solo una sonrisa al ver que ahora la batalla se pondría más interesante. Ahora debo mantenerme así, no desconcentrarse en lo absoluto, debo ser uno con el reino y poder ser capaz de ver sus golpes, diría Goku, el cual esquivó 200 golpes que iban a donde él a una gran velocidad. Impresionante, fue capaz de esquivar 200 golpes, pero se notó que le costó demasiado en esquivar dichos golpes, diría Rabo, el cual volvió a lanzar un fuerte golpe. Goku no se quedó con los brazos cruzados y también lo respondió. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó mucho a su paso. Donde de dicha explosión salieron ambos guerreros, batallando a grandes velocidades, cada fuerte golpe de ellos era brutal, que hacía retumbar el lugar de la batalla, mientras se desplazaban a grandes velocidades con cada fuerte golpe. Rabo estaba siendo aún superior por mucho ante el Saiyajin, él había entrenado siglos rompiendo la maldición que había atormentando a los dioses de la muerte. Goku vio un punto vulnerable, o eso pensó él cuando lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad que destruyó el tiempo por la brutalidad del golpe. ¿Cómo es posible que hayas caído tan bajo hasta el punto de creer que ese era un punto vulnerable mío? Se nota que estás desesperado en ganar en la batalla, pero lastima que esta vez no será así, diría Rabo, el cual hizo aparecer una espada que brilló intensamente en carmesí, cortando los dos brazos del guerrero en un simple y rápido movimiento. Imposible como él fue capaz de cortarme los brazos, diría el Saiyajin, el cual cayó de golpe sin poner mucha resistencia ante la caída mientras veía eso sin poder creérselo, ya que estaba usando el cuerpo de las piedras y había sido cortado fácilmente. Espada Morgan, cortes del reino oscuro, diría Korra, la cual había lanzado un fuerte corte con su espada oscura. Ella había usado su máximo poder en ese momento, sin guardarse nada. Mundo transparente, primer estrella de Avalon, ardiendo al máximo como las 12 estrellas del poder oscuro. Todo estaba al límite con tal de hacer ayuda en la batalla. ¿Piensas que una simple espada podré ante mí?, diría Rabo, deteniendo la espada, pero dicha lo causó un leve corte mientras tomó de ambas manos a Korra y la atravesó con su espada no solo una vez, sino 3 veces en 3 puntos claves de la guerrera, la cual cayó de golpe, escutiendo sangre sin poder hacer mucho. Su cuerpo estaba en unas condiciones lamentables. Su ki oscuro cayó de golpe hasta su fase sagrada y seguía. Maldito, esto no te lo perdonaré, diría Goku, el cual liberó la fase piedra del tiempo más poder de la piedra del poder. Rabo salió disparado por la intensa onda de viento que liberó el guerrero. La furia era notada en sus ojos. Este era el guerrero que quería ver. Esa furia en tus ojos es hermosa de ver, diría Rabo con una pequeña sonrisa, pero cuando quiso matar a Korra no pudo. Un poder lo puso de rodillas mientras veía el cuerpo de Korra en su frente. Amaterasu congela cada parte de ella para mantenerla a salvo y ella sanará todo lentamente. Ese es su poder de Avalon, diría Goku, el cual le dio el cuerpo a Amaterasu. Bien, señor Goku Lohara, diría Amaterasu, la cual sintió temor al ver la furia de ese guerrero. Ese no era el guerrero simpático que había conocido en la guerrera por el Santo Grial. Este guerrero era el mismo dios de la oscuridad. Te dije que no actúas por tus sentimientos, Korra, esos te nubla el juicio en una batalla, pero deberemos entrenar eso, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe con el poder de destruir medio reino si se lo propone. Con Amaterasu. Korra, ¿por qué haces las cosas sin pensar? Mira el estado de tu cuerpo, es lamentable. No me quiero imaginar que hubieras muerto, la que los hubieras liado con el rey Gilgamesh y el reino de Avalon. Mejor mantente atenta, diría Amaterasu, la cual había congelado a la guerrera. ¿Qué le pasó a Korra? Porque está en ese estado, diría Yato, el cual ya se había recuperado a un 10%. Ella se mete en batallas que nadie la llama, por eso quedó en este estado, diría Amaterasu, sería la cual terminó de congelar a la guerrera. No dijo, pero ese guerrera se ve que es muy superior a Goku. A nosotros solos lo destruyó los meridianos principales. ¿Acaso eso ya se lo mencionaron a Goku? Diría Yato serio.
Maldición no, y en este momento ya ha de ser tarde, y en el fulgor de la batalla capaz ni cuenta se ha de haber dado que tiene meridianos daños de la batalla, diría Amaterasu sería mientras veía la batalla a kilómetros de lejos. Maldición, ahora es demasiado tarde, espero y no termine mal como nosotros, diría Yato, el cual veía la batalla, pero lo único que él veía era la colisión de cada puños que creaban fuertes ondas de ki. A los dos guerreros no los veía en la batalla. Solo esperemos gane por el bien de él, porque cuando el Rey Dorado hizo presencia para ver si era verdad que su protegida había sido tomada por alguien de otro reino, y él al no poder meterse destruyó casi todo con todas las armas doradas que salieron de esos portales solo porque no vio a su protegida, mejor dicho su hija, ya que eso es para él una hija, ya que dicen que fue quien la cuidó desde su nacimiento. Si un rey arrogante y supremo cuidó a una bebé, pero ahora solo esperemos que esto no termine mal, diría Amaterasu. Igual, diría Yato serio. Rabo no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños. Rabo salió perdiendo en el impacto de sus puños, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo de ese lugar que más parecía un caos. Lava fuego era lo que se veía por todos lugares. Vamos, ¿qué pasó con toda esa arrogancia?, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad a donde el guerrero a una gran velocidad con un fuerte golpe. Rabo se movió de lugar al ver ese brutal golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Vaya, has sido capaz de esquivar mi golpe, parece que aún puede hacerlo, espero puedas durante mucho más tiempo, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Saiyajin, estás hablando con un dios de la calamidad que entrenó durante miles de años, y esto no será nada, diría Rabo, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos retomaron su feroz intercambio de golpes a grandes velocidades, que cada golpe de ellos eran brutales, que destruyen ese lugar aún más. Ni el inframundo supremo se veía así. Goku se desplazó a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes que cada uno era brutal. Rabo no quedaba con los brazos cruzados, y él también se movía a unas grandes velocidades con unos fuertes golpes. Por cielo y tierra de ese sector de la batalla solo se veía dos veloces rayos que se iban impactando fuertes golpes que causaban fuertes ráfagas de vientos por la brutalidad de sus golpes. Goku a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe a su rival. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo. Cuando levantó de nueva cuenta su cabeza, fue demasiado tarde, ya había recibido un brutal golpe en toda la cara que lo hundió aún más en la tierra, creando un gran cráter. Ahora ve a mis manos, martillo del tiempo, cortes del sol y la luna, diría Goku, el cual cargó un poder brutal, había combinado los poderes del que le enseñó el poder del mundo transparente y su igual. Imposible cómo fue capaz de crear una técnica tan rápido, diría Rabo, el cual con el ojo interdimensional logró salir del cráter posicionándose en un lugar diferente del impacto. Muere, diría Goku, el cual cuando vino a ver fue demasiado tarde, impactando el fuerte martillazo al mero suelo que creó una fuerte explosión que destruye una tercera parte de ese lugar, mientras el Saiyajin se veía en la explosión con un semblante serio. Vaya, ese martillazo sí que fue brutal, si me hubieran dado capaz no hubiera salido ileso, diría Rabo, el cual veía con una pequeña sonrisa al Saiyajin. Maldición, ¿en qué momento se movió? Que mi ojo del tiempo no fue capaz de verlo, ¿acaso superó la velocidad de mi ojo?, diría Goku, el cual no apartaba la mirada del guerrero, pero en un solo parpadeo ya lo tenía enfrente. Eres demasiado lento para mi grandeza, diría Rabo, el cual lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad que era brutal dicho golpe. No solo tú puedes hacer eso, diría Goku, el cual también lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue tan brutal que la misma realidad se partió en miles de pedazos. Ellos empezaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, fueras de las realidades. Su batalla estaba siendo espectacular cuando fuerte golpe de ellos eran impresionante. Ningún guerrero que no los supera en poder no los podía ni ver por la brutalidad de sus velocidad y la presión que ejercen por cada impacto, que hacen retumbar todo el sector de la batalla de esa realidad que lentamente se está destruyendo también por la brutalidad de los golpes de los guerreros. Goku lanzó una veloz patada capaz de desintegrar varios planetas a la vez. Rabo al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó el fuerte golpe. El impacto de sus patadas fue brutal, que hicieron retumbar esa realidad que a la misma vez la destruyeron por la brutalidad de las patadas de los dos guerreros. Mientras los dos cayeron brutalmente en el suelo de diferentes planetas, que los destruyeron por el brutal impacto, mientras volvían donde habían iniciado todo. Maldición, siento que el pilar de las 6 piedras se está apagando. ¿Qué es lo que pasa?, se diría Goku en sus pensamientos mientras veía a su rival.
No lo haces nada mal, Saiyajin, eres buen luchador, me has seguido el ritmo en la batalla, y eso que aún no he luchado en serio, cuando lo hago sería una completa victoria mía, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. ¿Acaso ves que yo he luchado en serio? Solo he usado mis puños, nada de habilidades o el mayor poder que he aprendido, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Acaso con eso podrías hacerme el mínimo rasguño o aún seguirías siendo inferior como la rata que eres? Diría Rabo con una pequeña sonrisa. No lo dudes, ese poder no lo podrías poseer ni en 1 o 2 millones de años luz del calendario supremo, diría Goku serio. Vamos, demuestra ese poder, quiero ver de qué está hecho el Saiyajin del infinito, quiero ver en acción el poder supremo como dices, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Amaterasu, es mejor que se muevan a otro sector del reino, es posible que sea destruido ahora, la batalla tomará un rumbo interesante, eso espero también, diría Goku con una pequeña sonrisa. Me imagino que usarás dicho poder, diría Amaterasu sería. Claro, no sé, pero siento el mar espiritual mío un solo caos, debo hacer uso de dicho poder porque no sé cuánto tiempo me podré mantener consciente, diría Goku. Bien, no dudes en lo más mínimo de pedirlos ayuda, nosotros te ayudaremos, diría Amaterasu, la cual salió con Yato y Korra congelada a un lugar mejor. ¿Qué esperas? ¿No ves que me aburro de esperar?, diría Rabo, el cual tomó distancia del guerrero. Es hora de que use el poder supremo del guardián más poderoso, el espadachín más temido por las dimensiones. Su poder no tiene comparación alguna, pero algún día lo superaré, diría Goku, el cual calmó su ki, dejando en una paz absoluta el cuerpo y mente mientras su ki era más estable y aumentando aún más su poder y resistencia física. Todo dolor que había sentido en batalla había desaparecido mientras su semblante era de un guerrero sin sentimientos algunos. No mostraba ninguna expresión mientras se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe. Magnífico ese poder, los libros del infinito no mentían, el poder del mundo transparente, como se le conoce a esa habilidad, es impresionante, pero no todo guerrero es capaz de dominar dicho poder por la brutal carga del cuerpo, diría Rabo, cuando con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe que iba a donde él. Has sido capaz de esquivar el primer golpe, pero los demás ni los viste venir, diría Goku, el cual se había posicionado donde había iniciado. ¿Qué? Pero Rabo sintió como todo su cuerpo había sido masacrado a golpes en tan solo segundos, que ningún solo golpe se había visto, mientras cae de golpe escupiendo sangre, debido que cada golpe fue dando en punto claves del cuerpo del guerrero. Vaya, magnífico, fue más veloz que mis ojos, que solo logro ver un solo golpe de 100 que lanzó él, es impresionante, diría Rabo, el cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca, mientras se ponía frente al guerrero con un veloz golpe, que era brutal, capaz de destruir el unos 5 multiversos. Goku solo movió su cabeza unos centímetros, esquivando el brutal golpe que él vio, la destrucción que causó solo la mera onda de viento que se creó por el mero puñetazo que esquivo. Impresionante, fue capaz de ver mi golpe así de fácil, ¿cómo es eso posible? Ah, es verdad, él está viendo a profundidad mi cuerpo, viendo cada movimiento que hago, por lo cual sabe lo que estoy haciendo, diría Rabo, el cual tomó distancia mientras veía al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas?, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Impresionante, pero debo ser más rápido que él mismo, eso se alcanza superando el poder de tu adversario, diría Rabo, el cual fue impactado por el fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie y se dejó de juegos y liberó ahora el 30% de su poder, que creó una fuerte onda de viento. Goku salió disparado hasta impactar fuertemente en una montaña por la intensidad de la onda de viento. No me digas que solo la mera onda de viento te mando hasta allá, diría Rabo con una pequeña sonrisa, pero cuando vino a ver solo sintió un fuerte dolor que recorrió por su cuerpo. Golpe, la ira del sol, diría Goku, el cual su puño ardía al rojo vivo mientras lanzó un veloz puñetazo también en toda la cara del guerrero. Rabo salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión. Flor, luna y sol muere, diría Goku cuando un ataque que ardía a altas temperaturas fue lanzado a una gran velocidad. Impresionante ese ataque, diría Rabo, el cual al tocarlo sintió como la piel de su brazo fue quemada. Cuerpo indestructible de diamante, diría Rabo, el cual creó el cuerpo de diamante. En ese lugar solo se vio una inmensa explosión que destruyó el planeta central, uno de los planetas más resistentes del reino, pero dicha batalla sobrepasó la resistencia de dicho planeta. No creo que hayas muerto por un ataque así de débil, diría Goku serio mientras veía la fuerte explosión que se había generado. Tienes razón, pero ese ataque no era nada fácil de contener. ¿Acaso tú podrías detener tus propios ataques?, diría Rabo con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que dices?, diría Goku serio, sin entender lo que quería decir su rival.
Atrás de ti mirad, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Goku hizo caso y vio detrás de él un gran ataque que se dirigía a donde él era brutal. Imposible, como desvío mi ataque a donde mí, eso no debería ser posible, diría Goku, el cual hizo brillar su ojo verde envió el ataque a un de los sectores del reino de Rabo, ya que, al estar en el poder del mundo transparente, le dejaba hacer tales cosas sin haber visto ese lugar. Que cómo has sido capaz de desaparecer tu propio ataque así de fácil sin dejar rastro alguno. Jajaj, quien dice que lo hice desaparecer después, te llevarás una bonita sorpresa, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad. En sus puños se estaba formando una gran bestia carmesí. Golpe bestia del inframundo, diría Rabo, el cual también lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte destrucción a su paso, que casi rompe la estabilidad del tiempo de nuevo por su intensa batalla. Ese reino no era capaz de soportar batallas de esos niveles, que podría ser hasta destruida por toda batalla de supremos. Ah, maldito, diría Rabo, el cual perdió en el impacto de puños, viéndose afectado por el golpe que sintió, como su vida era robada por dicho ataque, como si un juego de niños tratase para el Saiyajin. No me digas que sientes dolor, no, que los seres supremos no sienten eso, diría Goku en burla al ver así al guerrero. Todo ser en esta maldita existencia siente dolor alguno, no importa el rango que dicha posea, siempre terminará sintiendo dolor, eso deberías saberlo, diría Rabo, el cual regeneró el brazos y reconstruyó los meridianos destruidos por el impacto. Entonces, ¿por qué causantes del caos en mi reino miles de seres muriendo sintiendo ese dolor también por culpa de los caprichos de seres supremos como te haces llamar? Ahora tú sentirás lo mismo, espero estés listo, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Quiero ver que lo intentes cuando tú estás causando aún más dolor y muerte por tus ataques de destrucción masiva, diría Rabo en burla. Te equivocas, este sector está protegido por una piedra que no deja que la destrucción llegue a los demás lugares, lo cual puede causar la destrucción que quieras sin tener tanta piedad, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Ahora entiendo por qué esas capas sagradas oscuras y celestes están en solo este lugar, es eso, pero no importa, las terminaremos destruyendo, y cuando eso pase seremos capaces de destruir todo, ahí tendré ventaja. Él no quiere ver a gente inocente morir y a mí eso me vale, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya pensamientos más estúpidos los tuyos, pero no entiendo el motivo por quieres matar a los seres que te dieron la vida, por eso vives mientras solo fueras una de las estrellas que destruimos en cada intercambios de golpes, diría Goku con un semblante serio, el cual le dejó ir un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Rabo esquivó la mitad, la otra mitad le dio de lleno que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo de un planeta que lo destruyó por el brutal impacto. No entiendo, un pilar está por apagarse, no sé cuál piedra es y por qué está pasando esto, debe acabar con él lo más rápido posible, diría Goku, el cual se ponía en pose de terminar la batalla con el siguiente golpe porque sentía que en cualquier momento su cuerpo quedara inmóvil sin poder hacer nada debido al caos que había en su cuerpo. Vaya, así que ya quieres terminar nuestra divertida batalla, diría Rabo, el cual se ponía en pose de combate. Señor, la reina Afrodita despertando y no sabremos cómo podremos contenerla, aún algunas cadenas han sido destruidas, diría el guerrero. Bien, llego en 5 minutos, diría Rabo. Cadenas del cielo, ataduras del cielo, diría Goku cuando cadenas doradas salieron a grandes velocidades a donde el guerrero. Vaya, eso es interesante, pero lastima que nuestro combate deberá quedar aquí. Tengo algunos asuntos que terminar, diría Rabo, el cual desapareció en un portal que apareció detrás de él. Maldición, menos mal, si no creo que no la hubiera contando, diría Goku, cayendo inconsciente al perder un poder de él mientras cayó de golpe en un planeta que no alcanzó la destrucción. Señor Goku se encuentra bien, diría Amaterasu, la cual intenta ver si el Saiyajin estaba aún consciente. No, Amaterasu, él aún está inconsciente, deja, en unos minutos volverá en su. Ahorita hay que preocuparse por el caos que hay y estar preparados para cualquier cosa. Ahorita los dos máximos pilares están inconscientes, una está luchando por su vida o ya no, diría Yato. No, Korra ya está estable, solo falta que recupere su poder, diría Amaterasu. Ahora los movemos al reino Kensei. ¿Qué es lo que pasa?, diría Rabo serio. La señorita Afrodita, mientras está inconsciente, ha destruido al menos 4 cadenas que las tienen atadas, diría Lei. Bien, ataduras inframundo de sufrimiento, ahora no podrás ni tocar cada cadena, están mejoras, diría Rabo, el cual se iba a una habitación que en la entrada de la puerta decía, cuerpo de las 6 piedras. Una de 6, nuestro reino será el más poderoso que exista, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras coloca la piedra del poder en el cuerpo de un guerrero que habían creado para gobernar los demás reinos.
Maldición, por más esfuerzo que haga, siento como cada meridiano de mi poder está siendo destruido una y otra vez, haciendo imposible el uso de ki y dominios. Esto es un maldito infierno. Si sigo así no sé si podré soportar mucho tiempo, diría Afrodita, la cual estaba en su subconsciente, viendo su cuerpo mal de tantas heridas mortales que tenía y la sangre que no paraba de brotar. Goku, espero no vengas a este reino, ellos son más poderosos que tú, debes entretener y superar tus niveles actuales, pero siente el poder de unas de las 6 piedras del infinito, no sé qué ha pasado pero espero se encuentren bien, diría Afrodita. Volvemos al reino eterno. ¿Qué pasa? Porque solo veo 5 caminos del infinito iluminados, no los 6 como debería ser, diría Goku, el cual mira ese lugar y sin tener alguna explicación. ¿Acaso eres idiota? ¿No ves que en tu cuerpo el poder de la piedra del poder fue robada sin que te dieras cuenta? Por eso no ves los 6 caminos ardiendo como es costumbre, diría una versión de Goku, la de Agamotto, la cual era el protector de las piedras, pero ni él fue capaz de hacer algo. Se supone que eres el protector de las piedras y la robaron frente a tus narices, menudo protector. Ahora tendré que volver a luchar con ese maldito sujeto y ahora solo con 5, a ver si podremos, diría Goku serio. Jajaja, es hora que enciendas ese 7º camino, el camino del ojo de Agamotto, diría Goku, el de poder Agamotto. ¿Cuál sería la diferencia de mi actual poder? El poder Agamotto es muy débil comparado con las piedras, diría Goku serio. Si es débil pero es un poder, por así decirlo, sabio, en tu estado mundo transparente tendrías un visión aún más dotada que la que obtienes con el poder natural. Tu resistencia y sabiduría subiría aún más, pero ya tú si decides usar un poder como Agamotto, el poder de la sabiduría, diría Goku Agamotto. Por cómo estoy necesito ese poder si no quiere terminar como estoy en la siguiente batalla, diría Goku, el cual miró el 7º camino que estaba bloqueada por grandes puertas hechas de ki. Es del trabajo duro, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa mientras vio el fuego en los ojos del Saiyajin, algo que había desaparecido en él después de que obtuvo el poder del infinito. En él ahora se veía la determinación de salvar a Afrodita y recuperar el control de una de sus piedras, las cuales en manos equivocadas son un arma más peligrosa. Fuera del subconsciente del Saiyajin. Su ki se ha estabilizado, ahora debemos comenzar a reconstruir todo lo destruido, diría Amaterasu, la cual se ponía seria mientras vio a Yato. Bien, ahora esto volverá a la normalidad y los seres del reino volverán a sentir la protección, diría Yato. Pero cuando salieron del planeta vieron que todo volvió a la normalidad y un poder dorado se veía por ese sector. Ahora Amaterasu ya sabes qué hacer, diría el rey cuando desapareció de ese lugar. Recuperar a mi madre, pero con mi actual poder no seré capaz de ni hacerle el mínimo rasguños a ellos, diría Amaterasu seria. Debemos mejor, diría Yato. Así los dos volvieron al planeta donde pasaron más de una semana, donde el Saiyajin siguió inconsciente debido a la pérdida de uno de sus pilares de poder, pero al iniciar de nuevo él despertó. Los movemos de reino, el reino inicial. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos.